10.000 satoshis cruzaron Bitcoin protegidos contra una amenaza que todavía no domina, pero podría atacar el futuro. No fue una promesa lanzada desde un escenario ni un documento escondido en un laboratorio. La operación quedó grabada en la red principal mientras otra transformación penetraba Wall Street. Acciones, depósitos y materias primas comenzaban a compartir el lenguaje de la tokenización. Guerreros, hoy el precio no abre esta historia. La abre una batalla por la autenticidad. Bitcoin prueba cómo sobrevivir a la computación cuántica. El distrito financiero levanta plataformas que unen activos digitales y mercados tradicionales. Detrás, bancos centrales calculan qué puede romperse cuando el dinero se vuelve programable. La recompensa aparece pronto. Wall Street no se limita a comprar cripto mediante fondos de inversión. Adopta funciones del universo blockchain para reconstruir financiación, garantías, liquidación y propiedad. Bitcoin tampoco espera al ordenador capaz de amenazar sus firmas. Ambos mundos modifican su infraestructura. El choque ocurre dentro del código y del capital. Ahora, cabeza fría, si estas defensas maduran y la tokenización conserva mercados abiertos, podemos estar ante una expansión histórica de la red descentralizada. Si los experimentos fallan, la banca concentra los nuevos carriles y Bitcoin pierde fuerza bajo una pared de oferta, la innovación podría terminar reforzando a los mismos guardianes monetarios que pretendía superar. Nada está garantizado, cada avance abre oportunidades, pero también nuevos puntos de decisión. Avihu Levi, investigador de Starkware, diseñó Quantum Safe Bitcoin y ejecutó su prueba en la cadena de bloques. La transacción gastó una salida de 10.000 satoshis utilizando firmas basadas en hashes y cálculos que unen la autorización a una operación concreta. Marapool la incluyó mediante Slipstream. Para los rompebloques del cifrado, el detalle decisivo es sencillo. Bitcoin aceptó el gasto sin cambiar sus reglas de consenso. Eso importa porque la seguridad habitual de Bitcoin depende de criptografía de curva elíptica. Un ordenador cuántico suficientemente potente podría, algún día, derivar una clave privada después de que la clave pública quede expuesta. No existe hoy una máquina capaz de atacar Bitcoin a esa escala. Sin embargo, esperar a que aparezca para comenzar a reaccionar sería como construir una bóveda después de escuchar la explosión. La demostración abre una ruta provisional. Incluso si la protección tradicional quedara comprometida, una autorización basada en hashes podría dificultar la falsificación de la firma. Pero no confundamos una ruta de emergencia con una solución definitiva. Generar aquella transacción exigió horas de computación, consumió entre $150 y $200 y necesitó entrega directa a un minero. Los nodos ordinarios no la propagaron porque Bitcoin Core clasifica este formato como no estándar. Starkware considera que la red necesitará una actualización más profunda, posiblemente mediante una bifurcación suave. Por tanto, el llamado escudo cuántico existe como demostración técnica, no como protección automática para cada wallet fría. Ese límite no debilita la noticia, la coloca exactamente donde corresponde. Criptonautas, la seguridad real nunca llega envuelta en certezas absolutas, se construye mediante pruebas, errores, revisión y tiempo. La misma jornada dejó otra señal. Core Lightning confirmó varios fallos detectados entre numerosos informes creados con inteligencia artificial. Recomendó actualizar los nodos o mantenerlos temporalmente fuera del enrutamiento de pagos. No comunicó ataques, pérdidas ni la gravedad exacta de las vulnerabilidades. Amantes de la criptoesfera, saltamos al mercado. Los ETF estadounidenses de Bitcoin incorporaron $232,1 millones durante una jornada y ampliaron a 8 sesiones una racha próxima a 2.800 millones. Los grandes capitales siguen entrando. Sin embargo, BTC todavía no convierte con firmeza los $80.000 en soporte. Entre $83.000 y $86.000 espera una concentración de oferta identificada por Glassnode.
Allí aparecen monedas de tenedores de largo plazo, órdenes de venta, niveles de liquidación y referencias técnicas. El flujo de capital institucional empuja desde abajo, pero no elimina la posibilidad de rechazo. La demanda debe demostrar que puede absorber esa pared sin perder estructura. Ahora observemos el otro lado del espejo. Economistas de la Reserva Federal de Dallas estudiaron qué sucedería si los depósitos tokenizados permitieran mover fondos entre bancos con mayor rapidez. La inteligencia artificial podría buscar automáticamente una remuneración superior y trasladar el dinero casi al instante. Para el cliente representa eficiencia. Para la banca, depósitos menos estables, sus cálculos son escenarios, no previsiones. Si esos depósitos aumentaran un 10% su sensibilidad a los tipos de interés, la capacidad bancaria para mantener préstamos y activos a largo plazo podría caer en unos 700.000 millones de dólares equivalentes a 10 años. Si permanecieran un 10% menos dentro de cada entidad, la reducción estimada rondaría 580.000 millones. No están anunciando la desaparición inmediata de ese crédito, están señalando una reacción posible. Para resistir movimientos más rápidos, los bancos podrían conservar mayores reservas, comprar bonos del tesoro o utilizar financiación mayorista más cara. El resultado terminaría presionando el coste de préstamos, hipotecas y proyectos empresariales. La velocidad digital puede producir una factura física. Surfeadores de la blockchain, los centros de poder ya se preparan. 39 asociaciones bancarias estatales impulsan en Estados Unidos una red nacional para depósitos tokenizados, stablecoins y liquidación automatizada. JP Morgan, Bank of America, Citi, BNY y Wells Fargo respaldan otra iniciativa. No intentan detener el universo blockchain desde la distancia, están construyendo sus propias vías dentro de él. Reino Unido mueve otra pieza. El Banco de Inglaterra recibirá un objetivo secundario destinado a apoyar la innovación en pagos digitales, stablecoins, tokenización y tecnología de registro distribuido. La estabilidad financiera continuará mandando, pero los guardianes del sistema monetario aceptan que ignorar estas herramientas ya no constituye una estrategia. La contradicción central aparece sin necesidad de disfraces. Una tecnología asociada a la eliminación de intermediarios está siendo convertida en infraestructura por los mayores intermediarios del planeta. Puede ampliar el acceso, reducir tiempos y crear mercados continuos. También puede reforzar custodia regulada, vigilancia financiera y control sobre cada entrada. La cadena de bloques no decide el modelo político. Lo decide quien controla sus puertas. Wall Street ya cruza una de esas puertas. Ripple Prime lanzó Delta One para fondos de cobertura, gestores de activos y clientes institucionales. El servicio ofrece exposición mediante swaps a acciones estadounidenses, índices y activos digitales. Una misma contraparte permite cruzar márgenes entre clases de activos diferentes y operar dentro de una mesa que conecta el entorno cripto con el sistema bursátil. Ripple construyó esa posición después de adquirir Hidden Road por $1.250 millones. Ripple Prime declara más de 1.000 millones en capital regulatorio neto. Esto no representa una aplicación decorativa de blockchain. Hablamos de financiación, compensación, derivados, garantías y acceso institucional continuo. Las funciones que sostienen los mercados financieros empiezan a compartir un único tablero operativo. Bitfinex Securities muestra el siguiente nivel: cerró una captación tokenizada de $50 millones para Alchemia mediante ALKN. El activo representa participaciones en una sociedad que posee níquel físico, valorado por las compañías en alrededor de 1.640 millones. La materia prima permanece fuera de Internet, pero su propiedad financiera entra en una infraestructura programable. Si el desarrollo permanece abierto, Bitcoin podría reforzar su seguridad mientras la tokenización lleva liquidez hacia activos antes inaccesibles.
Si prevalece la concentración, los reguladores financieros y la banca podrían utilizar la misma tecnología para levantar fronteras digitales más precisas que las anteriores. El resultado probablemente combinará ambos caminos, mayor eficiencia junto a una capacidad superior de supervisión. Esto es un nuevo orden en construcción, pero hoy no lo observamos desde los planos. Lo vemos funcionando en un bloque de Bitcoin, en un depósito capaz de moverse solo, en un swap institucional y en un metal convertido en token. La transformación ya tiene operaciones, cifras, infraestructura y centros de poder compitiendo por dirigirla. Guerreros satoshimaníacos, no estamos aquí como turistas del mercado, XD. Estamos para reconocer la diferencia entre adoptar Bitcoin y apropiarse de sus herramientas. Ahora decidme, ¿la tokenización llevará la lógica abierta de Bitcoin hasta Wall Street, o Wall Street convertirá la tokenización en una nueva arquitectura de control? Os leo en los comentarios, suscribíos a Satoshi Manía Crypto, activad la campana, dejad vuestro like y compartid este vídeo con otro compañero de batalla. Cuando el dinero cambia de forma, comprender quién controla el código importa tanto como observar el precio XD.